Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? A ver, vamos a esperar que se vayan conectando. Bueno, vos andá diciéndome que yo de acá no veo. Ahí está Vivi, Vero, Emi, bienvenidas. ¿Cómo están? Bueno, las apariciones El de perro todos los también quiere viernes. estar. Aportando la sonoridad también. Justo con el tema que estamos Acorde, hablando. acorde al tema. Bueno, ahí está. Bueno, les vamos a contar que este vivo tiene que ver también con el lenguaje sonoro musical, pero el vivo anterior estaba más focalizado en lo que es la música desde la escucha, la musicalidad desde la escucha. En cambio, en este vivo lo que vamos a hacer hincapié es en la sonoridad desde la producción de sonidos. Bien. Así que bueno. Bueno, como habíamos escrito en la publicación que hicimos el lunes, las primeras melodías que se ofrecen al mundo surgen a partir de la producción del sonido, primero con el llanto, ¿no es cierto?, del bebé, cuando llega al mundo, primero con el llanto, es la primera expresión de sonoridad, luego empiezan los balbuceos alrededor de los 4 meses, y con la maduración del aparato fonador, van apareciendo las primeras palabras, las palabras frases y la evolución del lenguaje que se van manifestando. Por ello es tan importante la oferta que se pueda hacer, que podamos hacer a niños y niñas de experiencias musicales para que esa sonoridad transitada en todo el cuerpo pueda manifestarse a través de las diferentes experiencias de vida. Claro. Bueno, y en este caso nosotros lo que hacemos referencia es no solo al acto de escuchar con los oídos, sino de poder vivenciar, de percibir, de poder sentir la música, las melodías a través de todos los sentidos, vivenciarla con el cuerpo y formar parte de lo que es esta experiencia estética. Así que bueno, hoy tenemos como invitada a Vivi de Rueda la Ola, que va a estar desde Buenos Aires contándonos su experiencia, su trabajo su y trayectoria. su propuesta. Así que, ¿está Vivi ya? A ver, Vivi. Me parece que la vi por ahí. Sí, por ahí está. Vivi, mandanos la solicitud, así te aceptamos. Ahí estamos en un momento. Mirá, Pauli. Hola. Silvi Contreras, ¿cómo estás? Tami. Estamos siendo internacionales. Vivi, mandanos la solicitud. Ahí nos dice, acá estoy. A ver. Ahí nos saluda la Silvi. Sí, hola Silvi. Ahí se dio cuenta de la solicitud. Sí. Claro, tenés que mandar la solicitud, así te la... Subí en los comentarios, desde donde vos ingresaste, te va a aparecer un cartelito que dice enviar. Ahí envíanos la solicitud. Así te podemos agregar el vivo. Bueno, ahí está. Ahí va. Ahí estamos, chicas. Está apareciendo Vivi. Ahí está. Hola, Vivi. Vamos, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Qué bueno, lo logramos. Sí, el enviar, perdón, que estaba bien arriba y tengo pocos vivos, así que bueno, denotando ahí, che, los pocos vivos. ¿Cómo andan? Bien. Todo bien. Qué- ¿Vos? Bien, muy bien. ¿Quién es Silvina de las dos? Yo Silvina. Él es Coco. Ahí va. El perro apareciendo. Bueno, que anduvimos así, ¿no? Llamadito, telefoneando, así que bueno, lindo por lo menos conocer las caritas, formarte. Claro, sí. Hermoso. Nosotras somos por Marte. Yami, yo sí. Bueno, Y Coco, que siempre está presente en todos los vivos.
Sí, sí. Bueno, lindas, gracias por la invitación. Un placer estar en contacto con Santa Fe. Hola Santa Fe, buenas, buenas. Bueno, anduve por ahí, ya saben, de la mano de Beru, de Antón, el jardín, ¿no es cierto? Ahí en Esperanza. Sí, Y esperanza. sí, anduve en Rosario, le estuve contando a Sil con lo que estuvimos hablando, más que nada ahí para curiosear el trabajo social que hay ahí de juego. Yo egresé de recreación, tiempo libre y recreación. Tengo una formación de payasa, soy clown, con un recorrido por ahí. Ya van a ser 2 años que estoy un poco detenida con la nariz, muy abocada al proyecto de Rueda la Ola. Rueda la Ola ya va cumpliendo los casi 7 años de búsqueda. Un Eh, montón. ¿Cómo? Un montón. Un montón, sí, sí, sí. Bueno, no, todo un camino, ¿no? Porque estos caminos, ¿verdad? Que son como, vamos a decir, muy personales y de realmente una búsqueda y hacer un espacio para poder detener, en este caso mío, me interesaba mucho poder producir una conexión entre mi experiencia como en el teatro, digamos, por un lado, como recreóloga por otro, que si bien cualquier formación, ¿verdad? Te da como un sustento en el argumento. En realidad siempre uno se forma o busca formarse en lugares donde uno ya resuena en eso, por lo general, ¿no? Y digo esto en lo personal, ¿no? O sea, a mí ya desde el teatro y la danza, y el masaje, digamos, allá a lo lejos, este, Ah, entramando un camino que luego la vida me puso en sintonía con el clown y el clown con la recreación y la recreación con la infancia y la infancia con la música. Fue un poco esto, ¿no? En este entramado. eh, sí. Un entramado, eso iba a decir, que fue todo un Como un entramado. entretejido. Un entretejido, exactamente. Y bueno, hablando de entretejido, que es muy interesante ese concepto. Yo sé que ustedes son, me encanta, digamos, los posteos que hacen, ¿no? Como hay una búsqueda también de la palabra en ustedes que lo hablamos con Sil y en sus textos se ve, ¿no es cierto? Una búsqueda de cómo nombrar, ¿no es cierto? Todo esto que todavía hablando con Sil, todavía hay mucho camino por andar, ¿verdad? En todo esto. Y creo que se puede ir sumando el porotito, ¿no? Desde la experiencia propia de quienes tal vez venimos resonando, ¿no es cierto? Y dándole, ¿no es cierto?, al ritmo y al compás de una búsqueda del entramado propio, en este caso, de todos estos lenguajes, ¿no? Eh, y hablando del entramado, ¿no? Porque la primera infancia, ¿no? Que vale aclararlo, ¿no es cierto?, por las dudas, estamos hablando de peques muy peques, ¿no es cierto?, hasta casi los 3 años, ¿verdad? Por eso es la primera infancia, o sea, es la primera parte, ¿no? Donde el juego, por así decirlo, está como empezando, ¿no?, a aparecer, o sea, el juego en sí, el estado de juego, el estado lúdico, es inherente a la humanidad, ¿no es cierto? Uno Sí. no, digamos, no profesa, digamos, en la infancia, enseñando a jugar. En realidad el juego ya está hecho, el estado ya está, simplemente uno orbita y habilita, ¿no es cierto?, para que se vaya potenciando en la individualidad. Pero en esta parte que yo me aboco, que un poco me enamoré, la verdad, de esta área, que es la primera infancia, donde de a poquito fui entendiendo la relación con las familias, que ese niño, esa niña, ese bebito, esa bebita está nucleado de una mini tribu, ¿verdad? Que está aprendiendo a ser tribu, ¿verdad? Y hay algo ahí Sí. que desde también mi experiencia con lo musical, que fue trabajando mucho tiempo con Magda Fleitas, ¿no es cierto?, como musicoterapeuta en su espacio, toqué casi los 9 años ahí en ese espacio, haciendo un poco de todo, ¿no es cierto? Y que fue la verdad un regalo del universo haber podido de alguna manera conectar con la música desde un lugar que yo me he dado cuenta que ya estaba presente, ¿no? Y digo esto porque es interesante cuando uno conecta, digamos, sus sensaciones o su recorrido en relación a que los peques, las peques, de alguna manera pueden ser espejo de uno o de una, ¿se entiende? Entonces, de alguna Sí. manera uno habilita a ese peque o a esa peque, ¿no es cierto?, en algo que ya hay como una resonancia propia, ¿no? Donde en este caso la musicalidad a mí de alguna manera siempre me orbitó, pero pude tener la posibilidad de ir entendiendo y entramando cómo es esto de abordar la musicalidad propia, ¿no? Eh, Claro.
Nosotras en posteos anteriores hacemos referencia a esto de la importancia que tiene que el adulto pueda vivenciar todas estas experiencias estéticas, digamos, que pueda vivirlas primero uno para poder después ofrecérselas a los chicos y chicas, a los niños y niñas. Sí, a veces los niños, las niñas en realidad son la puerta al adulto o al revés, ¿no es cierto? Muchas veces en mis talleres vienen las familias buscando un momento recreativo que lo tienen, ¿no? Desde el juego y la música, que vamos a decir, qué mejor que el juego musical para empezar justamente a armar empatía y hacer tal vez quizá la primer compañera de juego, ¿no es cierto? De tu hija, de tu hijo, digamos, por un lado, y desde esa musicalidad que todos tenemos, algo que ustedes decían, ¿no? O sea, nosotros como humanos, ¿no? Ya corriéndonos un Sí, poco, ¿no? De la infancia y la adultez, ¿no? Como humanos nosotros tenemos inherentemente un alto goce estético de por sí, desde la panza. Simplemente acá lo que estamos haciendo es tratar de estar en contacto con eso, simplemente. Y obviamente los que traen, ¿no es cierto?, en destino y en su potencial, una escucha, ¿no? Y una sonoridad propia. Sonoridad propia me refiero a una relación muy fuerte, ¿no es cierto?, con la música, digamos, o con la rítmica, o con todo lo que trae la música, ¿no? A mí lo que me parece interesante, que hoy, esto que hablábamos con Silvina, ¿no? De entramar el juego musical, ella me decía, bueno, pero es la música, es el juego, yo le decía, en realidad, acá, digamos, mi propuesta empezó a abocarse más en este cono de lo que es el juego musical, ¿no? En el punto, digamos, de encuentro entre el juego y la música, y donde termina siendo un gran recurso para justamente aprender de paso cañazo a estar entre otros y entre otras, ¿no? En otredad, como me gusta decir, ¿no? Y donde hago así, ¿no? Que finalmente la ronda, ¿no? Que es el formato en el cual yo me enamoré, porque es un formato que es muy funcional a empezar a estar en grupo, ¿no es cierto? Y qué mejor la música que a una, la música a una, ¿no es cierto? Y la música me refiero a la voz. Además del formato de ronda, no tenés principio ni final, ¿Cómo, linda? simplemente gira. Que además en el formato de ronda no tenés principio ni final, en la propuesta simplemente gira. Entonces en esa otredad se da en un nivel, eh, con un intercambio claro, un constante. intercambio constante, sin principio y sin final. Sí, 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 es hermoso ese pensamiento, ¿no? Del principio y el final y el del girar. Y de este lado toca el trabajo de hacer girar esa rueda, ¿no es cierto? Es como, es un poco Claro, la tarea, ¿no es cierto? Y cuando digo hacer girar es, de alguna manera, ¿no es cierto?, a través del ritmo, a través del eco, a través del canto, a través de poner en juego la voz propia de esa mamá, ¿no es cierto?, o esa gordita o ese gordito que ya de repente, después de venir una vez por semana, empieza a sacar la voz de manera natural, ¿no es cierto? Obviamente, digamos, ¿no? La identidad propia de cada peque, ¿no es cierto? En relación a que por ahí tienen un contacto maravilloso con la voz, sacarlo, ¿no es cierto? Y exponerlo a otros u otras peques que de alguna manera tienen esa sensación maravillosa que la encuentran, ¿no? En este caso en el taller, yo lo digo por atestiguar esto, ¿no? Este, a ver qué más, no sé, me emociono. Disculpa, discúlpame, ¿nos ves bien? ¿Nos vemos bien Eh, en la pantalla? Porque deseo ver un mensaje que no estaba muy bien yo la, yo la encuadrada. yo las veo un poquito, a ver, la frente no las veo, se pierde la frente Ah, un capaz que estamos poquito viendo y, a ver, eh, ahí, y el audio un poquito, ahí. ahí viene, sí, ahí, y ahora sí, hola, ahí estamos. ahora sí, Ahí. hermosa. Bueno, yo quería resaltar la importancia que tiene que ver esto de la propia subjetividad, la particularidad que tiene cada niño o niña, y también, digamos, lo que tiene que ver con la experiencia que cada uno vivió para poder ofrecerla dentro Ujú. del lenguaje musical. Sí, Digamos, todo lo que está viviendo uno para luego incorporarlo para una próxima experiencia. sí, en realidad entiendo lo que decís. Acá por ahí dentro de lo que es la primera infancia, está bueno tener en cuenta que tal vez para familias es, hasta te digo, la primera vez de estar entre otros, ¿verdad? O sea, como mamá o como papá, ¿se entiende? Entonces hay como una Claro, sensibilidad ahí, ¿no es cierto? Que gracias a ponernos a jugar,
¿no es cierto? De alguna manera estamos un poco ablandando ese territorio que es muy nuevo, ¿no es cierto? Y hablando esta de las primeras experiencias, por supuesto, ¿no? Es como que dejar huellas para lo que es el hábito o la rutina en casa o para ir encontrando una manera tal vez, fortaleciendo, quiero decir, el vínculo, ¿no? Tal vez en esa familia a través del juego, que lo sé, digamos, ¿no? Cantamos tal canción mientras nos bañamos, o, ¿no es cierto? O, bueno, lo que fuera en relación al juego y la música, ¿no? Este... Y de alguna manera, el adulto de alguna manera, o la mamá o el papá, es hermoso ver cómo van atestiguando que su hija o su hijo o su bebito, su bebita, como de manera muy natural quizás, ¿no es cierto?, va entramando, vuelvo a decir, esto de estar, ¿no es cierto?, y expresarse entre otras y entre otros, y va llevando eso a su mamá, o no es cierto, o a su papá, este, y nos valemos en este caso, mi propuesta, ¿no?, del juego musical justamente para eso, ¿no?, para poder de alguna manera empezar a sintonizar desde lo estético en una grupalidad que luego nos va a acompañar durante un largo camino, y más siendo mamás y papás, ¿no es cierto? En el contexto, quiero decir, educativo, que a veces es un poquito rígido también en la presencia de las familias, y por ahí yendo, me estoy yendo un poquito más a lo general, ¿no es cierto?, de cómo quizás habiendo tenido experiencias en primera infancia amables, donde la expresión de la voz de mamá terminó siendo algo que ocurrió y no me da vergüenza cantar, ¿no es cierto?, entre otras y otros, sea la mamá, sea, ¿no?, quien sea, desde el juego, Claro. el estado de juego, después al entrar en el jardín, vamos a decir, ¿no?, en lo educativo, de alguna manera hay algo aflojado, algo amasado, también en lo social que yo vengo viendo también por la experiencia y por lo que sostengo esta propuesta, que a veces saben cuesta en un contexto ni hablar en el que estamos ahora, que gracias a estos pequeños rincones que estamos armando podemos seguir compartiendo y revisando un poco la tarea y bueno, encontrando oportunidades para seguir alineando, ¿no es cierto?, lo que uno viene haciendo. Qué importante este paso de lo privado, del mundo conocido, de lo que es la familia, el poder salir, como vos decís, en esta participación con otras personas, el abrir ese mundo desconocido, que ya es más público, y Sí, la importancia de poder darse y de poder comunicarse dentro de esa otra edad. sí, totalmente. Eso está Sí, ni hablar que por lo general en las familias que llegan a mi propuesta, estamos hablando de peques muy peques, sí, hay un plus inevitable y maravilloso que es la mamá que está en estado puerperio, digamos, o que están en un estado maravilloso de amor, en relación a las familias que deciden participar y vincularse digamos, y habitar propuestas, ¿no? Donde no es una propuesta que busque justamente una situación problemática familiar, digamos, ¿no? Que ese, digamos, de alguna manera no sería mi área, sino justamente poder abordar familias que necesiten estar en la tribu y tengan ganas de compartir y, bueno, tener esta experiencia. Es como, hay un acuerdo ya desde el comienzo, ¿no? Digo, acá la vamos a pasar bien y vamos a ir como puliendo lo que fuere desde el juego y la música y el entramado que esto conlleva, ¿no? Y de ahí de valerse de todo lo que puede, o lo que yo pude ir en mi recorrido tomando, y después uno en el recorrido, ¿no es cierto?, va adecuándose obviamente a la identidad propia, ¿no?, de lo que termina siendo propio en el discurrir, ¿no es cierto?, de la elección en relación al juego musical, o decir, bueno, que me valgo de los ecos o me valgo del ritmo. Yo pensaba, ¿no?, antes de comenzar aquí la charla, ¿no?, qué unidad tan integral, y cómo en la primera infancia vieron que está todo muy integrado. Y me refiero por ahí a sí. la artesanía, y en este caso de el cuento, la narración, el cantar narrado, ¿no es cierto?, el instrumento que suena y se para y se escucha y hay un silencio, y hay como una composición, ¿verdad?, que de alguna manera, y ya no lo digo por el taller, por supuesto me estoy referenciando a la manera de guionar el taller, o que me refiero a que hay un punto donde todas las artes o las expresiones están.
Y la primera infancia es lo más maravilloso de encontrarlas todas a la vez, ¿entiende? Desde la danza, el contar, el cantar, el narrar, el mirar, el observar. De los lenguajes. Se interaccionan todos los lenguajes. Claro, que en realidad luego los lenguajes capaz empiezan a bifurcar, ¿no es cierto? Se empiezan a separar, pero en un contexto que es un poco no solo el lenguaje, sino el estado del ser maravilloso de la primera infancia que tenemos. Hay algo muy ancestral, ¿verdad? Hay como algo del ritual de lo ancestral, ¿no es cierto? Hay algo que traemos que más allá, digamos, ¿no? De por ahí apoyarme, en este caso, de argumentos o teorías. Hay algo que no se puede como que es el vivo, ¿verdad? De ver la infancia, ver algo ahí de lo ancestral, me refiero a cómo enseguida en ronda, algo tan ancestral que venimos charlando, enfocando un poco eso con Emilia Darú, que creo que está por ahí, Emilia, la community manager de Rueda la Ola. Hermosa, que ella de la literatura y también viene como de la palabra, ¿no es cierto? Y veníamos justamente trabajando esto con el tema de la ronda, cómo conceptualizar la ronda. Bueno, algo que ustedes en sus posteos, ¿no? Buscan también transmitir, ¿no? Como algo de articular lo propio, digamos, o lo que uno va pensando desde la experiencia, como ustedes decían, en relación a también apoyaturas, ¿no? De otros u otras, ¿no? Que van pensando todo esto. Y me refería a esto. Y esto de la ronda, perdón, esto de la ronda también tiene que ver con todo esto de que viene desde la cultura, desde los antepasados, claro, de los primeros juegos, todo lo que se va pasando no me sale la palabra, sí, de generación en generación, esa quería decir. Sí, totalmente. Bueno, digamos, el lenguaje de un peque, una peque en primera infancia, tiene todo este lado, ¿no es cierto? Bien ancestral, digamos, ¿no? Donde tal vez el cuerpo y la palabra son hasta extremadamente las maneras, ¿no es cierto? De compartir, digamos, ¿no? Y lo vamos viendo, y está esto que van reptando, ¿no es cierto? Y no se van poniendo la boca ni hablar, o después los que llegan a los 2 años que empiezan a recolectar, ¿no? Lo que hay en la ronda, esta cuestión bien medio primitiva de empezar a conformarse en el yo, ¿verdad? O sea, como que digo, más allá de tal cual, ¿no? Los argumentos uno lo ve en vivo y es maravilloso ver, ¿no? Como de alguna manera el que todavía la parte baja, ¿no es cierto? No está todavía construida el caminar, está todo acá arriba y en lo sonoro y lo acuático de la panza, ¿no es cierto? Entonces, la voz es un vínculo maravilloso porque es lo que más hicieron en la panza, ¿verdad? Escuchar y solo escuchar, digamos, dentro, ¿no? Entonces, digamos, toda la melodía, la musicalidad y la búsqueda de entonar para poder tal vez consignar, en mi caso, el taller, ¿no? Bueno, ahora vamos a jugar, ¿no? Como, bueno, ¿no? Y ahora vamos todos a levantar las manos y de repente los ojos se van, ¿no? Como de repente esto de encontrar las maneras que, vuelvo a decir, tan peques están mucho más conectados con toda esa área más gutural y a la vez más sensorial, ¿no es cierto? De la escucha, quiero decir, y de lo sonoro, y nosotros ponernos a ese nivel para luego, digamos, la palabra, en este caso, cuando empieza a aparecerse un juego en sí, la palabra todavía no es palabra, ¿no? Esto que hablaba un poco, creo que Yami, ¿no? Que hablaba un poquito antes de comenzar, bueno, de los laleos, ¿no? Y todo este juego donde la palabra empieza a ser un juguete y donde ¿no es cierto? El cuerpo, la cara y todo lo que primero aparece a la vista empieza a ser un juguete, ¿no? Y tomarnos de eso como un espacio escénico para poder potenciarlo y a la vez a través del estado lúdico, que para ellos es así de fácil, ¿no es cierto? De alguna manera entablar este vínculo necesario para que nos sintamos seguros y que pertenecemos al grupo, ¿no es cierto? Que es tan importante en todas estas y que para ellos es tan natural, en la infancia es tan natural, y que por ahí los que a veces se complejizan son los adultos, pero en los niños y en las niñas son situaciones que se dan con una naturalidad. ¿Cómo? No sé si me escuchas. Ahí los perros. No, te decía que en los niños y en las niñas son situaciones que se dan con mucha naturalidad. Claro. A veces el que complejiza es el adulto, o los adultos, pero en las infancias, los niños y las niñas son cuestiones muy naturales, que se dan con una soltura, con una fluidez, que en el adulto se ve de otro modo.
Sí, 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 no en todos, ¿eh? No en todos los adultos, pero entiendo, obviamente, ¿no? El punto de que por ser, digamos, ¿no? Mucho más grandes, estamos un poquito más enajenados, pero a través del También ir, más te das relacionado. A cuenta. veces condicionados también por determinadas cuestiones culturales y sociales. Sí, 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 pero volviendo a un adulto que elige, ¿no es cierto? Venir a propuestas como esta, hay algo ahí que está ablandado, ¿se comprende? Hay una Ya apertura, que, claro. que yo le exija a una mamá que me escuche jugar o que me escuche cantar, ¿no? A una familia que diga, Claro. hola, quiero venir con mi hijo y con mi hija. También me refería por ahí a esa diferencia, Claro. ¿cierto? Que ni hablar, La predisposición, por sí, supuesto. sí, sí. Y en cuanto a los juegos musicales, ¿querés mostrarnos alguno? ¿Elegir alguno de todos los que tenés Para como compartirnos para algo. compartir? Y ustedes se animan a jugar conmigo, ¿no es cierto? Sí, hacemos Sí, Obvio. obvio. como Sí. una ronda, ¿qué les parece? ¿Sí? Hay uno que es re lindo que a veces lo abro en las rondas, ¿no? Yo digo la rueda, la ronda, ¿no es cierto? También el ruedo, como lo escénico, ¿no? El ruedo, ¿no? Donde el payaso también, ¿no es cierto? Está ahí en el ruedo escénico. Es un poco eso. ¿Quieren acompañarme? Mira, nos vamos a golpear un poquito acá. Esto a veces me sirve un montón, ¿saben qué? Para hacerlas cantar a las mamás o a los papás. Y simplemente digo, me preparo para cantar. Eso, no hace falta repetir, simplemente ser, ahí está. Y vamos a cantar una canción que habla de un rey, así, con las manos. ¿Se animan? Yami y Sil, hacer así con las manos como un rey, ¿sí? Y saben cómo dice esta canción, miren. Tongo, Tongo es rey de la tribu entera. Y abro así las manos, no sé si se ven, ¿eh? Como una ronda gigante que de seguro pasa, ¿viste? Las rondas que son bien grandes. Y sigue, ¿eh? Tongo, Tongo, duerme sobre una estela. Y dice, ven, ¿se animan conmigo? Ven, Tongo, Tongo, ven. Ya no quedan reyes como tú, Yami, y tú, y tú, y tú, Silly Yami, que las voy así, ¿no es cierto? Señalando. ¿Qué les parece si vamos de arriba, sí? Que más o menos eso era para romper el hielo, ¿les parece, sí? Entonces, Dale. Ok. preparo la voz, porque se viene Tongo, Tongo, rey, ¿eh? A la una, a las dos y a las tres. Tongo, Tongo es rey de la tribu entera. Tongo, Tongo duerme sobre una estela. Ven, Tongo, Tongo, ven, ya no quedan reyes como tú, y tú, y tú, y tú. Y ¡pum! ¡Bravo! Hay algo del juego musical Genial. hermoso que tiene que ver con esto de ir aprendiendo, y cuando digo aprendiendo no es, vuelvo a decir, con este concepto de que yo le voy a enseñar, ¿no es cierto? Sino, vuelvo a decir, como que entran en sintonía de a poquito, y vuelvo que el juego trae esto del orden, ¿verdad? Esto del comienzo, ¿no es cierto? Cuando hacíamos esto, ¿no? Que nos vamos preparando. Entonces, un poco lo que decían ustedes a nivel cultural, que si bien una familia viene con muchas ganas de jugar y cantar, tiene que ir rompiendo barreras, ¿verdad? Entonces, en los juegos y más en los inicios de año que empiezan a armarse los grupos, siempre, digamos, busco y se buscan canciones que puedan invitar de a poquito a participar, ¿se comprende? Porque, ¿no es cierto? Para pensar eso, ¿no? En Clown, ¿no es cierto? Se dice, se arma una imagen que me lo enseñó una profesora hermosa, se llama Lilia Monti, una de mis maestras, ¿no? Que esto, ¿no? Se ve ahí el bracito, esto es como, acá está el público, ¿no es cierto? Y acá está el payaso, ¿no es cierto? ¿No? O el actor, ¿no es cierto? Si nosotros nos ponemos así, y yo lo uso para las rondas, para la idea, ¿no? Si yo me pongo arriba de las mamás, arriba de las familias, ¿no? Exigiendo que jueguen, ¿no? De alguna manera tensando que eso ocurra, no va a pasar. Entonces yo tengo que buscar una empatía, ¿no es cierto? Ver La horizontalidad. ir entrando. Entonces, por ejemplo, el Tongo Tongo Rey, que se me ocurrió, que es una canción bastante antigua, conocida, referenciada, ¿no? De lo africano. Pero a mí, por ejemplo, me sirve, ¿no es cierto?, para de a poquito hacerlas cantar a las mamás. No te digo en la primera, pero por ahí en una segunda, una tercera ronda ya empezán, ¿no es cierto?, a golpetear acá. La poco se van animando. Sí. Claro, vamos entrando, y por eso, ¿no? Como que
dentro de lo que es el juego musical, que bueno, es todo un mundo ahí, ¿no es cierto? Como recreóloga también, ¿no? En esta instancia de ir clasificando, que lo hablábamos con Sid, ¿no? Que uno va clasificando, entra, digamos, en escena, ¿no? Esta cuestión de ir guionando los talleres, digo, y guionando los encuentros en tanto cómo ir de a poco y cómo ir abriendo, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Elegir juegos justamente que animen a jugar y cantar para luego tal vez sí exigir a fin de año unos coros maravillosos, ¿no es cierto? Con mamá, Claro, papá, ¿no es cierto? Que está ya más pretencioso, es natural, ¿no es cierto? con otra pretensión. Sí, y después van ocurriendo las canciones de juego de manos, ¿no es cierto?, favoritas, que por supuesto, ¿no? Hablando de juego musical, uno, el entramado, es ¿no? Los juegos de manos, ¿no? Como un gran lugar, ¿no es cierto?, para empatizar y hacer juegos, justamente en esta etapa, ¿no? Que están con las manos, están empezando a empoderarse, empezando a expresarse para ponerse de pie, ¿verdad? Y todo lo que es, como toda esta línea, ¿no? Esta parte de arriba, ¿no es cierto?, para poder empoderar, ¿no es cierto?, y bueno, justamente poder ir tomando, agarrando y ponerse de pie. Entonces es un escenario, ¿no? Un recorte que se arma con la cara, con las manos, que es súper y total empático, ¿no? Para toda esta etapa, jugar y armar coreografías y gestos en toda esta parte, ¿no? ¿Quieren que hagamos otro? ¿Tienen ganas? ¿Sí? Dale, Dale, voy dale. a leer un comentario que dice Sí. acá, Silvi, qué bueno una forma de empatizar con el adulto. Ay, sí. Esto de la horizontalidad y de ponernos, digamos, al nivel y de que todos aprendemos a la vez. Claro, y también la paciencia y también entender que esto, ¿no? Que decía del juego musical, vieron que les decía como en realidad un recurso para armar un orden social, ¿no? Que esto es un poco lo que hablábamos. Y si yo quiero armar un orden social ameno, armónico, para que toda la infancia presente de alguna manera, ¿no es cierto?, tome protagonismo ese estado que ellos tienen, como decir, es como que el adulto, como un poco decían en lo cultural, es buscar que eso, ¿no es cierto?, empiece a estar más a la par, ¿no es cierto? Y esto es un amasado, ¿no es cierto?, que lleva un rato y un tiempo, ¿verdad? Donde uno, claro, cual animador, de alguna manera va a la conquista, ¿no? Del juego, del estado lúdico, buscando ese tono que a veces hay que lo hablaba con Beru de Antón, ¿no? Que a veces el instrumento, hablando de la musical, termina siendo, de lo musical, termina siendo una misma, ¿no? O sea, ¿hasta dónde voy con este bebé, con esta mamá, con este grupo? ¡Ay, que hay mucho hielo y da mucha vergüenza! ¿No es cierto? Y cómo puedo ir muy despacito y cómo tengo que levantarme, dejar el instrumento y acercarme, ¿no es cierto? Y vuelvo, me acerco a otra familia y de a poquito voy rompiendo el espacio para que empiece esto de ser cálido. Sí, e ir rescatando, como decíamos también, esa cuestión de que el escuchar y el producir está inclusive desde antes de nacer, porque la sonoridad del cuerpo se percibe, la escucha ya está desde adentro de la panza, el bebé ya percibe desde los sonidos del corazón de la mamá, hasta se desarrolla junto con la percepción de los sonidos del cuerpo. Las melodías, La las canciones que la escucha ya musicalidad desde del adentro. cuerpo, claro, la musicalidad del cuerpo de la madre y de su propio cuerpo ya van gestando toda esta musicalidad. Entonces, cuando vos empezás después a trabajar en los talleres, es rescatar todo eso que ya venía desde la panza. Sí, y yendo a lo particular, ¿no es cierto? Yo, por la experiencia de estos años, también vas viendo, sumo a esto, sumo a lo que decís, que vas también viendo como un parche sonoro, ¿no? La sonoridad y la tensión de la sonoridad de esa familia, ¿no es cierto? Cuando hay una dupla o una tríada, le digo yo, ¿no? Una mamá y su bebé, una mamá y su hijito, que tienen como un, ¿no es cierto?, con el sonido, y otra dupla que va, ¿no es cierto?, ¿no? Digamos, y una sensibilidad capaz a lo fuerte, ¿no? Como que de alguna manera eso también de lo que decís se va denotando en las parejitas que van viniendo, o las tríadas que van viniendo, por dónde, ¿no es cierto?, encontrando el punto de encuentro de toda esa grupalidad de familias, para ir encontrando la sonoridad que aúne, ¿no es cierto? Acá hay que ir más arriba, más yang, más, ¿no es cierto?, un perfil, digamos, ¿no es cierto?, el tambor y movernos, poquita ronda y más movimiento, en otras rondas es más la escucha, ¿no?, y lo acuático, y les encanta, y, ¿no?, y los instrumentos brillantes, metálicos, acá, digo, bueno, vamos más por los sonidos metálicos porque hay una escucha enorme, una grupalidad.
El poder detectar esas características, esas particularidades de cada familia y del grupo y, digamos, estar atento a eso para poder ofrecerlo de ese lado. Sí, sí, sabes que yo agradezco mucho mi recorrido como payasa, porque digamos, lo que aprendí muchísimo como clown, digamos, y para mí esto es un camino a recorrer, digo, ¿no? Uno de los aspectos que aprendí es a escuchar al público, ¿no? O sea, como volviendo a esto que me transmitió Lila, ¿no? Como maestra, esto de estar siempre con el público a la par, donde si yo de alguna manera me meto digamos, a reírme, ¿no es cierto?, de alguna cuestión y veo qué pasa con el público, que no llega, que llega, de alguna manera ese ida y vuelta es con el que yo tuve que ir trabajando, ¿verdad? Donde tuve que ir amasando el texto, la propuesta y toda esa experiencia en lo escénico y con la payasa me ayudó un montón, muchísimo también a ir escuchando las rondas bueno, y a ir escuchando un poco el ruedo ese que se arma, qué necesita y qué tengo yo para ponerme al nivel de lo que está necesitando, que capaz están requiriendo, que no tiene que ser a largo plazo, que lo hay, ¿no? Pues ya más o menos uno detecta, como dicen ustedes, por dónde va a ir este grupo, pero también detectás puntualmente ese día. Capaz son súper, como decía, con una escucha maravillosa, pero ese día el gordito vino dormido, la mamá está con un problema, con un inconveniente, y bueno, y hay que ir por otro lado y ablandarse más allá del hermoso guión que yo me hice, y Claro, la flexibilidad. soltarlo, claro, soltarlo Claro, e ir por lo que esa familia va necesitando, ese grupo va necesitando, ¿no? claro, Y de lo que decías, claro. escucha, ¿no? Hermoso también sumar a lo que decías, esto que yo aprendí también de tanto músico, ¿no? Que es que el silencio dicen que es la mitad de la música. Sí. O sea, hay música porque hay silencio, y si no hay silencio, no hay música, ¿no? Y cuando digo música me refiero a melodía, a ritmo, ¿no es cierto?, a la voz, bueno, todo lo que pueda traer eso, ¿no es cierto? Y cuando vemos viendo la importancia del silencio y la escucha, ¿no es cierto? Y la ejecución, ¿no? En esa tríada que se arma, ¿no? Uno se va dando cuenta al habitar que todo ocupa un espacio, ¿no es cierto? Vamos al silencio y a la escucha, ¿no es cierto? La escucha ocupa un espacio y lo vemos en los tan peques, ¿verdad? ¿Cómo ocupan ese espacio Sí, en la escucha? Lo vemos, lo vemos, lo vemos. O el silencio, ¿no? Cómo se detiene, va proyectando y cae, ¿cierto? En alguna cuestión que no deja de caer algo interesante que es en los ritmos, ¿no? Y que esto también lo agradezco claro, en lo teatral, en lo escénico, ¿no? Cuando en una presentación, en una construcción de personaje, ¿no? Lo que fuere, hay que ir encontrando esos increyendos, ¿no? Y se toma un montón de la música, digo, a los conceptos, ¿no? El tono del personaje, los increyendos, las dinámicas, los ritmos, cual partitura, ¿no es cierto? Bueno, uno, digamos, en mi caso, termino como tomando mucho de todo este mundo escénico, digamos, y teatral para justamente ir entramando y como decían ustedes, ir escuchando en realidad a disposición de qué voy a estar, ¿no? Más allá de los recursos que yo puedo ofrecer. claro, Claro, exactamente. todo lo transversal, digamos, que va pasando dentro de esa experiencia. Claro, exactamente. Es interesante lo que decís, lo transversal y lo vertical, ¿no? Porque lo vertical muchas veces en docencia, en mi parte formal, digamos, ¿no? Que ustedes también lo son, ¿viste? Lo vertical en relación, digo, ¿no? Siempre a mí me ordena en cuanto a los objetivos, ¿no es cierto? Lo vertical, quiero lograr con este grupo, con esta propuesta o con lo que fuere, quiero lograr todo esto, ¿no? Y lo transversal, de Claro, alguna manera es, bueno, de alguna manera, ¿desde dónde, no es cierto?, se diferente, puede abordar todo, claro, ¿no? Este, y los mayas utilizaban mucho, ¿no? Esta conexión de la cruz, terminando, uniéndola, ¿no? Con un círculo y referenciándola a la tercera y cuarta dimensión. Bueno, me estoy yendo a otro tema, pero a lo que voy es que lo aunaban con el Todo espacio, tiene que el ver con tiempo, todo que tiene que ver con todo. Pero de alguna manera los conceptos que quiero traer con esto es el espacio y el tiempo. Y justamente el juego tienen que ver con el espacio y el organización. tiempo. Graciela Jeynes, que bueno, hermosa, ¿no? Autora argentina,
yo tuve que leerla para la carrera, pero bueno, ella decía que para jugar hay que recortar esto que ustedes utilizaron en el posteo, ¿no? Y que utilizamos nosotros en el posteo justamente por eso, ¿no? Dice, para jugar hay que recortar, hacer un recorte en el espacio y en el tiempo, ¿verdad? Para jugar, ¿no? O sea, bueno, yo hago de mamá, vos hacés de hijo, o sea, hay que ordenar el juego, ¿no es cierto? Hay que acomodar las pautas. Y la ronda, de alguna manera, ya es un recorte, ¿no es cierto? En el espacio estamos en ronda. Algo va a pasar de alguna manera, a estar dispersos en el juego libre, ¿no? Que es más como para ofrecer el escenario lúdico y disparadores de materiales o temáticas, pero para que de alguna manera, ¿no es cierto? Ahí el juego explote y expanda, ¿no? A una ronda que a una, ¿no? Y que de alguna manera genera otra atención. Bueno, me fui de tema un Sí. poco, ¿no? Estamos como hilando un poco por todo este Genial, tema. genial el concepto. El juego es el tiempo en que se juega sin tiempo. Sí, La temporalidad se manifiesta en el juego. sí, quiero tiempo, pero tiempo no apurado, como decía Marilena. Claro, ¿Quién puede jugar que es el mejor? claro. Exactamente. Bueno, Vivi, ¿querés mostrarnos algún otro juego de mano, como nos ofreciste recién? ¿Sí? ¿Tienen ganas? O con- A ver, dale. uno que hice hace poquito, con esto, viste que hay algo con los deditos, ¿no es cierto? Y con las manos en toda esta etapa, ¿no? Y que de alguna manera, como vamos individualizando la particularidad, ¿no es cierto? No solo del movimiento psicomotriz, ¿no? Sino como la significancia que todo esto tiene, ¿no? Y cuando de alguna manera el poder que los peques y las peques van teniendo cuando pueden diferenciar el dedo gordo, ¿no es cierto? Y de y cómo de alguna manera perdón que me argumento, pero me parece interesante que mejor compartirlo con Sí, ustedes en este ámbito que por ahí no da con las familias. Bueno, ahora vamos a hacer una canción porque queremos potenciar, ¿no es cierto? Este, y esto, ¿no? Donde cada dedo vemos que tiene una importancia, lo sabemos a nivel cultural, y a nivel simbólico, me refiero a, por ejemplo, este dedo, vieron que esto, lo sé por ver infancia, no es que, pero vieron que este dedo tiene como mucha fuerza por el tema de cuando empiezan a señalar y cuando empiezan, ¿no es cierto?, a poder identificar lo que quieren y pedir, y bueno, y el afuera y todo este dedo tiene una fuerza maravillosa, y este dedo también, Es ¿no el es cierto? comunicador. ¿Cómo? Es el dedo comunicador. Bueno, ahí va. el que se El dedo comunicador, exactamente. Y luego ves el difícil, que es el tercero. Es como digo, no es una maniobra, te das cuenta, ¿viste? Entonces, ¿qué pasa? El tercero, yo he visto que el tercero termina siendo el desafío y por eso es atrapante e interesante, porque siempre nos gusta, ¿no es cierto?, ir por más, ¿no es cierto?, aprender y, ¡ay, esto que no me sale!, ¿no es cierto? Y entonces, ni hablar que el contar, ¿no es cierto? El uno, 2 y 3, ¿no es cierto? Ahí es también, volviendo al ancestral, hay algo de la tríada del 3, ¿no es cierto? Que de alguna manera siempre repercute, ¿no? Lo hacemos a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, ¿no es cierto? Hay algo en esta tríada, ¿no? Que repercute, ¿no? Bueno, este juego es cortito, que lo hice para cuarentena, que dice, ¿quieren preparar? ¿Sí? ¿Tienen ganas? Mira, Bien. vamos a sacudir los deditos porque los vamos a hacer jugar, ahí está. Sacudimos los dedos, que capaz estos dedos con las manos se van a la cabeza. Ah, ¿no es cierto? Vamos rompiendo el hielo en vez de ir directamente al juego. Claro, y estas manos, ¿no es cierto? Que saludan. Hola, hoy puedo saludar, sí que puedo saludar, que las estoy tratando como infantes, mis queridas. Y de repente Dale, dale. puedo golpear mis hombros. ¿Dónde están Me los encanta. hombros? Acá están los hombros. Acá están los hombros. ¿Y el dedo gordo dónde está? Ah, acá está el dedo gordo. Que sean besitos. ¡Mua! 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 Ahí está. Y este otro dedo que hace tu, ¿no? Como la canción de Tongo Rey, tu, que puedo tin, tocar mi nariz y tocar tin, la nariz del bebito que tengo más cerca, ¿no? Tin. ¿No es cierto? Y si contamos hasta 3, sabemos contar hasta 3, a ver, lo intentamos. A la 1, a las 2 y a las 3. Sí que sale, ¿no? Dice, 1, 2 y 3, cuento otra vez. 1, 2 y 3, mis dedos y mis manos se juntan y se ponen al revés. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Y lo más lindo del juego, Mirá, lo más lindo del juego es que no acá salga el juego, que no salga el juego, ¿no es cierto? Que nos podamos divertir. Lo digo porque acá están, acá están pidiendo
Palo palito, Ah, bueno. Ajá. están los chicos escuchando, atentos, jugando. Miriam, sí, sí. Maravilloso. Entonces vamos a hacer palo palo. De palo palo, la verdad que es un juego, chicas, que es muy de mi infancia, ¿no es cierto? Es un juego bastante, digamos, folclórico y que es realmente, como es muy conocido, nosotros que no nombré a mi compañero musical, a Bruno Fernández, ¿no? Con quien tenemos esta dupla musical y con quien venimos haciendo este proyecto de audiocuento. Le hicimos, ¿no?, una sonoridad, una musicalidad a este juego que está en redes, ¿no? Que Brunito, que también viene un poco del tango, ¿no es cierto? Le hizo como ahí unos firuletes a esta versión. Pero aquí lo vamos a jugar simplemente, ¿no es cierto? Entonces, preparo el palo. ¿Dónde está el palo? Palo, 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 palo. Ahí está. Este es el palo, palo, palo. ¿Y el palito? Palito chiquitito, que es el dedo gordo, que a veces, del dedo chiquitito, que a veces ahí cuesta ahora un poquito, ¿no? El palo, palo. Y el palito, palito chiquitito, chiquitito. ¿Y el dedo gordo qué hace? Eh, Palo, palito, palo es. Vamos de arriba, ¿se animan? Miren, ¿eh? Vale. Sí. Palo, 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 palito, palo es. Palo, palito, palo es. Último, ¿eh? Para los peques que están, y las peques que la deben tener más clara que nosotras, que dice, palo, 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 palito, palo es, palo, palito, palo es. Palo, Bien, Bravo, chicas, bien. bravo, chicas. La primera no, la segunda sí. es práctica, es práctica. Qué bueno, qué bueno. Bueno, se nos está haciendo la hora. Sí, Contanos, Vivi, porque nos está quedando poco tiempo, para que cuentes cómo encontrarte en las redes, cómo la gente te puede encontrar a vos. ¿Quieres contar? Sí, ujú, en de redes nos encuentran por Rueda la Ola. Ahí estamos, ahí está el mail, ¿no es cierto? Está el Facebook, digamos, y ahí por lo general vamos subiendo las propuestas didácticas y pedagógicas. Ahora estamos con el proyecto de audiocuentos, también muy tranqui venimos, ¿eh? En esta instancia de cuarentena, a nivel producción, nos estamos enfocando en este proyecto tan lindo, que empezamos con cuentos que veníamos nosotros eligiendo para los talleres y eligiendo porque era lo que se pedía. Entonces le hicimos honor y les hicimos un trabajo musical, y ahora estamos abriendo camino para nuevos cuentos y algunos propios, ¿no? Bueno, y todo esto, ¿no?, que va llevando como todo un entramado también de trabajo para ir encontrando la identidad propia. Brunito, mi compañero, por ejemplo, viene mucho de la música andina, ¿verdad? También de la guitarra, digamos, de la quena, y hay algo de eso también, ¿no es cierto? Que, bueno, yo vengo del pandero, y de la voz y del juego con la voz. Entonces, bueno, hay algo ahí dentro de lo musical, digo, ¿no?, que vamos como enfocando ahí, desde donde de alguna manera vamos como componiendo. Y en enero les comparto que me decían esto de las redes, creo que es eso, ¿no? El mail, que está todo ahí. Algo lindo para compartirles es que nos venimos desafiando con el Brunito para la inspiración y la composición. Estamos desde enero componiendo nuestros temas propios, que tienen que ver Bueno, sí, con el show que estrenamos el año pasado, que es un show en ronda, que algo yo pude orbitar en el CCK, que estuve también haciendo rondas para muchas familias, y todo eso de alguna manera, de tanto cantonear, ¿no es cierto? Y tanto con Bruno, ¿no? Hay algo ahí que empezó como a aparecer, y esta sonoridad, esta melodía reiterativa, y bueno, y en enero me puse a escribir y se lo dejé. Así que bueno, estamos ahí maqueteando, sería varias canciones de Rueda a la Ola, que es algo como nuevo y que es lo que la cuarentena nos está dejando, poder trabajar en esto, y que bueno, si todo va bien, vamos a poder compartir esto ya el año que viene, suponemos. buenísimo. Qué importante, yo quiero resaltar esto de poder unir el lenguaje literario y el lenguaje sonoro musical en una sola propuesta, súper interesante. Y Sí, bueno, felicitarlo, sí, la expresión corporal, ah, eh, y, y felicitarlo por esto tan importante de que ustedes sean los que crean las canciones.
que esté produciendo sus propios, de la propios temas. producción propia. Sí, sí, que es como meternos en otra charla quizás que tiene que ver con el proceso creativo, ¿no? Que lo da eso, ¿no? Un proceso, como hablaba un poco diagnóstico de grupos, ¿no? ¿no? Que hay todo un proceso, hay un arco, ¿no es cierto? O como decía, la composición de cada taller, ¿no? Y cada ronda, hay como un arco, ¿no? De inicio, como el juego, ¿no? Que tiene un inicio, un desarrollo, un desenlace, esto que decíamos que aunaba a las artes en sí, ¿no? Que es una partitura. Bueno, el proceso creativo tiene ese tiempo que de repente, ¡pim!, ¿no es cierto?, florece una florcita que es lo que pasó, de tanto estar cantando, en este caso con Bruno, jugando con lo musical, venimos con una propuesta de animaciones de hace muchos años, juntos, jugando musicalmente juntos, y bueno, era como natural que en algún momento dado, ¡tic!, ¿no es cierto?, esto aparece, quiero decir, de manera natural, toda esta necesidad, ¿no? De empezar a desafiarnos en otro lugar que es más la composición y bueno, y la identidad propia y poética, ¿no? De la musicalidad de Rueda. Sí. Está buenísimo. Bueno, Vivi, Oh, chicos. Yo quiero leer un comentario acá para cerrar, Sí, que de Miriam, que sí. dice, gracias por invitar a esta genia que tan bien le hace a nuestra infancia y por más artistas comprometidos así. ¡Ay, bravo! Bravo por Miriam y sus palabras. Porque esto lo hacemos entre todas y todas, por ahí con la mejor onda, disposición, formación, como hablábamos un poco con Sil, puedes tener, pero si no hay esto, ¿no? Con la familia, no hay, del otro, esto no se conjuga, ¿viste? Y uno no sale. Conexión, el vínculo. Sí, 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 sí. Así que siendo, digamos, coherente con lo que estoy diciendo, gracias a ustedes, chicas, a ustedes, digamos, ¿no? Por ir abriendo estos espacios y a mí permitiéndome seguir pensando y poniéndole palabras digamos, a la tarea, que es maravilloso, una de las oportunidades que tenemos en esta instancia, ¿no? Sí, esta experiencia de intercambio, digamos, en donde aprendemos uno del otro. Sí, 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 digamos, ¿no? Que es súper, que lo hablamos con Sil, que todavía hay mucho que nombrar en primera infancia, ¿no? Y más en estos espacios recreativos, ¿no es cierto? No tanto en lo formal. en palabras, sí, y poner en palabras y en abrir espacios también, como decías vos, también en este compartir, y en esto de estar en una mismidad, ¿no? En esta otredad, como decías vos, también son dos términos que me gustan, la mismidad y la otredad. Sí, Unirlos. Sí, siempre los uno, me encantan, porque me dicen mucho. bueno, Y bueno, en este respeto y en esta cuestión, como hablamos también otra vez, con el tema, vos dijiste, nombraste varias veces los vínculos. sí, Y hoy por hoy uno escucha, viste, con el tema de la pandemia y todas estas cuestiones, como que el vínculo se pone y se sobrepone la palabra, y en realidad es algo que siempre está. El vínculo es algo que va cambiando las formas de acuerdo al momento histórico que te toca, pero el vínculo siempre tiene que estar cuidado, resguardado y protegido y aparte y es algo. nutrido. Sí, y aparte es inherente el cuidado al vínculo, ¿no? En un contexto saludable, ¿no? Se comprende. Y inevitablemente es algo, como te diría, de supervivencia, que los vínculos van a ir buscando de una manera natural y orgánica fortalecerse, ¿no? Yo lo vengo viendo, ¿no? Yo estoy dando los talleres online, y una de las cosas lindas veo cómo se va fortaleciendo ahí la cuestión, ¿no? Por estar en casa, bueno, por ahí eso es hablarlo en otra ocasión, digamos, meternos ahí en lo que. Queda un montón para seguir hablando, pero se nos acaba el tiempo. Pero Se nos va a cortar. Bueno, acá dice Paula, compartir las experiencias es lo más valioso para poder compartir el saber. Así que bueno, muchas gracias por compartirnos tu saber, tus experiencias. Dejamos el video guardado en nuestro Instagram y lo vamos a subir también a nuestro canal de YouTube. Así que bueno, compartimos links y todas esas cuestiones para que todos los que quieran retomarlo puedan verlo nuevamente y poder escuchar más tranquilo nuevamente todo esto que Poder conocer muchísimo. un poco de tu arte y bueno, también ingresar a tu página para poder seguir conociendo todo lo que ofreces. muchísimas gracias, fue un placer de acá del living, ¿no es cierto? Como esta interioridad que nos permite la cuarentena, ¿no? De salir pero estando adentro. Así que qué decirles, muchísimas gracias. O sea, fue la salida del día. Fue como la ¿viste? Como imagínate. Y que viniste a Santa Fe. Ay, Y nosotros, bueno, sí, sí, ya voy a estar por allá
Chicas, un placer haberlas conocido, gracias a ustedes por todo el trabajo que se nota que están haciendo en redes, por buscar la palabra y cómo nombrar toda esta cuestión de primera infancia y todo lo que atraviesa la primera infancia, así que yo agradecidísima con espacios que están abriendo ustedes, que nos habilitan a hacer, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo. Así que gracias a ustedes, A amorosas. seguir construyendo por y para las infancias. Muchas gracias. Te Gracias, mandamos un Vivi. beso grande. Chau, chau. Gracias. A ustedes. Chau, chau. Chao. Chau, chau. Chao. Chau. Bueno, agradecemos para finalizar antes de que se corte. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Un placer. La despedida con Coco. El perro tiene que estar presente. Bueno, los invitamos el viernes que viene al vivo, donde vamos a inaugurar otro lenguaje. Vamos a estar hablando en el próximo sobre expresión corporal. También vamos a tener, obviamente la publicación va a salir el lunes, y el viernes vamos a tener una invitada especial. Qué sorpresa. Qué sorpresa, no vamos a decir, se van a enterar a la semana. En el posteo va el lunes, y el miércoles en el flyer se van a enterar quién nos va a acompañar en el video. Gracias por estar, gente. Un beso grande. Beso. Buen fin de semana para todos.